Bueno, vamos a seguir con los trabajos de hoy. La clase que me tocaba a mí hoy es la clase respecto de los medios de efectos físicos. Aquí tenemos un dibujo de nuestra archiconocida Katy King. Y yo hablaré hoy de los medios de efectos físicos que nos va a agrupar los golpes, los golpeadores, los espíritus que arrojan objetos, las casas encantadas, los fenómenos de transporte y las materializaciones de los espíritus. Y luego ya la semana siguiente viene Jesús con los parlantes, los sensitivos, luego viene Joaquín con los videntes y sonámbulos y vamos a ir distribuyéndonos ese capítulo 14 que nos habla de los medios en varias clases. Ahí la tenemos otra vez. Se suele dar el nombre de manifestaciones físicas a las que se producen a través de los efectos sensibles, pues pueden ser ruidos, movimientos, traslados de cuerpos sólidos, y estas manifestaciones físicas se dividen en espontáneas y provocadas. El libro de los médiums en el capítulo 14, en el ítem 159, nos habla en general de los médiums y como un preámbulo a todo lo demás, ¿no? A todas las clasificaciones. Y nos dice que toda persona que resiente en cualquier grado de influencia de los espíritus es por esto mismo medium. Nos dice también que es una facultad inherente al hombre y que por consecuencia no es privilegio exclusivo de nadie. Así que hay pocos entre los que no se encuentren algún tipo de sensibilidad, que podemos decir que casi todos somos mediums. Sin embargo, realmente solo decimos y solo utilizamos esta calificación, solo la aplicamos a aquellos que tienen una facultad mediúnica ostensible y que tenga alguna característica. Estos medios tienen generalmente alguna aptitud especial por el tipo o por el orden de fenómenos que pueda consistir esas manifestaciones. Se suele hacer una división de los mediums en mediums de efectos físicos, que es lo que os traigo hoy aquí, los sensitivos o impresionables, auditivos y parlantes, que son, como os había comentado, que nos va a traer Jesús, los videntes y sonámbulos, que nos va a traer Joaquín, y más adelante ya no me acuerdo quiénes son los siguientes compañeros, pero van a hablar de los curanderos, los neumatógrafos, los psicógrafos, hasta terminar ese capítulo. Nos dice también ese capítulo 14 del libro de los médiums que los medios de efectos físicos son los que son especialmente aptos para producir fenómenos materiales y que estos movimientos de los cuerpos inertes y pueden ser también ruidos, es decir, no solo los movimientos, y que este tipo de mediunidad puede ser, los medios pueden ser o facultativos o involuntarios.
los dividen en estas dos clases, diciéndonos que los mediums facultativos son los que tienen la conciencia de su poder y que producen los fenómenos por un acto de su propia voluntad. Y que esta facultad de producir efectos materiales existe rara vez entre aquellos que tienen medios más perfectos de comunicación, como la escritura o la palabra. Generalmente, esa facultad de efectos físicos va a disminuir en el sentido y a medida que se vayan desenvolviendo otro tipo de aptitudes como la escritura o la palabra, es decir, el medium se va refinando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se va perfeccionando y los espíritus también van teniendo otra clase, otra categoría distinta. Los mediums involuntarios o naturales son los que ejercen esta influencia sin saber. Ellos no tienen conciencia de ese poder y muchas veces no se dan cuenta de toda esa anomalía que ocurre alrededor de ellos. Y esto forma parte de ellos, al igual que las personas que están dotadas de doble vista y no lo saben. Como hemos visto en alguna clase respecto de la doble vista, yo no sé si incluso lo di yo, que muchas veces la persona que tiene doble vista no se da cuenta de ello. Solo con el tiempo muchas veces se da cuenta, se cree que lo que está viendo es normal. Nos hace el libro de los medios una referencia a las personas eléctricas, pero también nos deja claro que, aunque aquí ellos dicen que es una categoría de mediums que parece pertenecer a las personas dotadas de una cierta dosis de electricidad natural, que son como torpedos humanos, que ejercen un efecto de atracción y repulsión, pero que no se les puede considerarles como mediums, porque la verdadera mediunidad tiene que existir la intervención directa de un espíritu. Y en el caso de que estamos hablando, no existe esa intervención de un espíritu y el único agente de estos fenómenos es la electricidad. Entonces, no podemos considerar como mediunidad. Otra cuestión distinta es que estas personas que tienen esta aptitud más adelante la desarrollen de otra forma porque son en potencia mediums como todos y puedan llegar a transformar eso en una mediunidad de efectos físicos o cualquier otro tipo de mediunidad. Pero esa conducción de la electricidad por sí misma no se puede considerar una forma de mediunidad. También en el capítulo 14, siguiendo el guión del libro de los mediums, nos van a hablar de la forma de tratar la mediunidad a lo largo de los años y cómo el espiritismo luego nos ha traído y nos ha quitado esa creencia de que el mal se encontraba en el cuerpo y no en el espíritu, y que el problema central radicaba en la parte moral, es decir, radicaba no en el orden físico,
todas estas manifestaciones que han sido consideradas brujería, que fueron objeto de exorcismo, como forma siempre de intentar sacar del cuerpo de la persona lo que ellos creían que era el diablo o algo parecido, ¿no? Incluso se llegaba a creer que quemando el cuerpo de la persona, pues también se podía exterminar el diablo, ¿no? Y nos dice el libro de los medios que ese aporte del espiritismo nos ilustró respecto de la verdadera causa de todos estos fenómenos y nos dio esta aclaración respecto del orden de estos fenómenos y que el espírita tiene el deber de dejar claro a la humanidad, ¿no?, que ese pensamiento y combatir estas supercherías. Y nos termina diciendo, pues lo que os pongo en la diapositiva, que los seres invisibles que revelan su presencia por efectos sensibles son generalmente espíritus de orden inferior y que se pueden dominar por el ascendiente moral. Este ascendiente es el que es preciso tratar de adquirir. Y por eso es que nos dicen que sin esa fuerza moral, ¿no?, esa autoridad moral, es imposible cualquier tipo de tortura, ya sea moral o corporal, intentando doblegar a estos espíritus que se intentan sacar de diversas formas e incluso también con el exorcismo. En la Revista Espírita de 1869, el mes de febrero, nos ponen un caso que se dice un caso de locura provocada por el miedo al diablo, porque también en ese ítem 162 del libro de los medios nos habla del peligro de propagar esas ideas, de que las personas puedan estar pues en compañía del demonio o poseídas por el demonio, o que el demonio esté en una determinada casa. El peligro y esa creencia y esa ignorancia pues pueden hacer mucho daño y que incluso físicamente puede generar temas de locura provocada por el mero hecho del miedo al diablo. Y nos dice, nos cuentan lo siguiente: en un pequeño pueblo de la vieja Borgoña hay un pobre anciano con fe, que la fe espírita sostiene en su miseria, viviendo sobre la venta peatonal de baratijas de los pueblos vecinos. Es un hombre bueno y compasivo que brinda servicios siempre que se ofrece una ocasión, y ciertamente por encima de su posición, por la elevación de sus pensamientos. El espiritismo le dio fe en Dios y en la inmortalidad, valor y resignación. Un día, en uno de sus recorridos, conoció a una joven viuda, madre de varios hijos, que tras la muerte de su marido, a quien adoraba, se perdió en la desesperación y al encontrarse sin recursos, perdió por completo la razón. Atraído por la simpatía por este gran dolor,
buscó ver a esta mujer infeliz para juzgar si su condición era irremediable. La miseria en que la encontró redobló su compasión. Sin embargo, él también pobre solo podía consolarla. Uno de nuestros colegas de la sociedad de París, que lo conocía y había ido a verlo, le dijo: la vi varias veces. Un día le dije en tono persuasivo que aquel que ella lamentaba no estaba irreparablemente perdido, que estaba cerca de ella, aunque ella no lo veía, y que yo podía, si ella quisiera, hacerle hablar con ella. Ante esas palabras, su rostro pareció abrirse y un rayo de esperanza la brilló en los ojos apagados. ¿No me engañáis?, preguntó. Si eso pudiera ser cierto. Siendo un buen medium de escritura, obtuve una breve comunicación de su esposo en la sesión, lo que le causó una leve satisfacción. Vine a verla varias veces y cada vez que su esposo le hablaba a través de mí. Ella lo interrogó y él respondió de tal manera que no dejó ninguna duda de su presencia, porque le hablaba de cosas que yo mismo ignoraba. La animó, la instó a la resignación y le aseguró que algún día se encontrarían. Poco a poco, bajo el imperio de esa dulce emoción y esos pensamientos consoladores, la calma regresó a su alma. La razón regresó a ella y a los pocos meses se curó por completo y pudo ir a trabajar, lo que debía alimentarla y a sus hijos. Esta cura causó sensación entre los campesinos del pueblo. Entonces todo iba bien. Agradecí a Dios por permitirme sacar a esa infeliz de las garras de la desesperación. Agradecí a los buenos espíritus su ayuda, porque todos sabían que esta curación había sido producida por el espiritismo y yo estaba feliz. Pero me cuidé de decirles que no tenía nada de sobrenatural y les expliqué que lo mejor que pude los principios de la doctrina sublime que tanto consuelo da y que ya ha hecho feliz a tanta gente. Esta cura inesperada perturbó mucho al sacerdote de la región. Visitó a la viuda que la había abandonado desde el comienzo de su enfermedad. Sabía por ella cómo y por medio de quién ella y sus hijos habían recuperado la salud. Y ahora estaba segura de que no estaba separada de su marido. Y el gozo que sentía, la confianza que eso la daba en la bondad de Dios, la fe que la animaba, habían sido la principal causa de su recuperación. ¡Ay de mí! Todo el bien en que había puesto tanta perseverancia para producir iba a ser destruido. El sacerdote hizo ir a la desdichada viuda a la sacristía. Comenzó poniendo duda en su alma. Luego le hizo creer que yo era un súbdito de Satanás, que actué solo en su nombre y que ahora estaba en su poder. Actuó también que la pobre mujer que habría necesitado los mayores cuidados, debilitada de tantas emociones, cayó en peor estado que la primera vez. Hoy solo ve diablos, demonios y el infierno por todas partes. Su locura es completa y deben llevarla a un manicomio. ¿Qué había causado la primera locura de esta mujer? La desesperación. ¿Qué había devuelto la razón? Los consuelos del espiritismo. ¿Qué le hizo caer en una locura incurable? El fanatismo, el miedo al diablo y al infierno. Este hecho no requiere ningún comentario. Como puede verse, el clero hizo mal al pretender, como ha hecho en muchos escritos y sermones, que el espiritismo produce la locura, cuando con justicia se le puede devolver el argumento. Por cierto, existen estadísticas oficiales que demuestran que la exaltación de las ideas religiosas llega en una parte notable en los casos de locura. Antes de arrojar piedras a alguien, sería prudente ver si no pueden caer sobre sí mismos. Esto es lo que nos trae la revista Espírita, ¿no? Y cómo el miedo puede llevar a la locura, como nos contaba esta historia, el miedo al diablo. Ahora vamos a volver a los efectos físicos.
El efecto físico más simple y uno de los primeros que fueron observados consiste en el movimiento circular impreso a una mesa. Este efecto se puede producir con cualquier otro objeto, pero siendo la mesa un mueble que por su comodidad más se ha procedido tales experiencias, prevaleció la designación de mesas giratorias para indicar ese fenómeno. Al sentarse alrededor de la mesa, pues sería el mueble que tenía más a mano los espíritus para poder impresionar con sus efectos. Sabemos que en el siglo XIX las mesas giratorias fueron un fenómeno paranormal que sacudió toda Europa, que la gente se reunía alrededor de la mesa, se ponía las manos sobre ella y esperaba que sucediera algo extraordinario. También con gran frecuencia la gente se reunía como una forma de pasatiempo, ¿no? Eran verdaderos espectáculos que reunían a las personas de todas las clases sociales para observar y para saciar su curiosidad. Se movían las mesas, los objetos que se colocaban sobre ellas. También había otros tipos de comunicaciones como golpes y ruidos. La variedad de las manifestaciones mediúnicas de efectos físicos es muy grande, como estábamos diciendo, desde la más simple manifestación de ruidos o golpes hasta la manifestación de espíritus y su materialización. La revista espírita de 1859 habla de las mesas, en vez de las mesas giratorias, nos habla de las mesas voladoras. El que firma este artículo del mes de octubre de 1859 es el propio Allan Kardec. Y dice, con este título encontramos el siguiente artículo en la Ilustración de 1853, precedido por constreñidas bromas por las cuales pedimos disculpas a nuestros lectores. Claro que se trata de las mesas giratorias. He aquí las mesas voladoras. Y no es de hoy que el fenómeno se produce. Existe desde hace muchos años. ¿Dónde? Os preguntáis. Palabra de honor, que es un poco lejos, de Siberia. Un diario ruso habla sobre el tema en un artículo del señor, bueno, no un nombre ruso, Cherepanov, que ha viajado a la región de los Kalmucos. He aquí un extracto. Es preciso saber que los lamas, sacerdotes de la religión budista, a la cual adhieren todos los mongoles y los rusos de Bureya, semejantes a los sacerdotes del antiguo Egipto, no comunican los secretos que han descubierto, sino que al contrario se sirven de los mismos para aumentar la influencia que ejercen sobre un pueblo naturalmente supersticioso. Es así que ellos afirman poder encontrar objetos robados y a este efecto se valen de la mesa voladora. Las cosas suceden de la siguiente manera. La víctima de robo se dirige al lama, solicitándole que le revele el lugar donde los objetos han sido escondidos. El sacerdote del Buda pide 2 o 3 días a fin de prepararse para esa grave ceremonia. Al terminar el plazo, se sienta en el suelo, coloca delante suyo una pequeña mesa cuadrada, pone la mano encima y comienza a leer algo ininteligible,
lo que dura alrededor de media hora. Después de balbucear alguna cosa, él se yergue manteniendo siempre la mano en la misma posición que antes, y la mesa se levanta en el aire. El lama se pone de pie con toda su grandeza, lleva la mano arriba de su cabeza y la mesa sube a la misma altura. Da un paso hacia adelante y el mueble sigue en el aire su ejemplo. El lama va hacia atrás y el mueble hace lo mismo. En resumen, la mesa toma varias direcciones y termina por caer al suelo. En esta dirección principal que la mesa toma es el lugar procurado. Creyéndose en los relatos de los habitantes, hubo casos en que la mesa fue a caer exactamente en el lugar que se encontraba el objeto robado. En la experiencia del señor Cherepanov, la mesa voló hasta una distancia de 15 toesas. Yo no sé qué es esta medida métrica. El objeto robado no fue encontrado enseguida, pero en la dirección indicada por el mueble residía un campesino ruso que notó la señal y en el mismo día se quitó la vida. Su muerte súbita despertó sospechas. Investigaciones fueron hechas en su domicilio y allí encontraron lo que buscaban. El viajero vio otras 3 experiencias, pero ninguna de estas dio resultado. La mesa no quiso moverse. Además, los lamas no tuvieron dificultades en explicar esta inmovilidad. Si el mueble no se movía, es porque los objetos no podían ser encontrados. El señor Cherepanov fue testigo de este fenómeno en 1831 en la ciudad de Gelanci. Yo no creía en lo que veía a mis ojos, dijo él. Estaba persuadido de que allí había algún escamoteo y que el lama se valía de una cuerda hábilmente disimulada o de un alambre para levantar la mesa en el aire. Pero al observar de cerca no percibí ningún rastro de cuerda fina ni de alambre. La mesa era una tabla bastante fina de pino, la cual no pesaba más que 1,5 libras. Hoy estoy persuadido que el fenómeno es producido por las mismas causas que el de la danza de las mesas. Así los jefes de la secta de los espíritus que creían haber inventado las mesas girantes no han hecho más que retomar la invención desde hace mucho tiempo conocida entre otros pueblos. Nihil sub sole novi, decía Salomón. Quién sabe si en el tiempo del propio Salomón no era conocida la manera de hacer girar las mesas. ¿Qué digo? Este procedimiento era conocido mucho antes del digno hijo de David. En el North China Heraldo de Norte de China, citado por la Gaceta de Habsburgo, veréis que los habitantes del Imperio Celestial se divertían con este juego desde tiempos inmemoriales. Ya hemos dicho centenas de veces que al estar en la naturaleza el espiritismo es una de sus fuerzas y los fenómenos que derivan de él han debido producirse en todos los tiempos y entre todos los pueblos, interpretados, comentados y adaptados según las costumbres y el grado de instrucción. Nunca hemos pretendido que fuese una invención moderna. Cuanto más avanzamos, más iremos descubriendo los trazos que él ha dejado por todas las partes y en todas las edades. Los modernos no tienen otro mérito que el de haber despojado dichas costumbres del misticismo, de la exageración y de las ideas supersticiosas de los tiempos de ignorancia. Es impresionante constatar que la mayoría de los que hablan del espiritismo con tanta ligereza nunca se han tomado el trabajo de estudiarlo. Lo juzgan por una primera impresión, por haber oído rumores, la mayoría de las veces sin conocimiento de causa, y se quedan sorprendidos cuando les mostramos en el fondo de todo eso uno de los principios que conciernen a los más graves intereses de la humanidad. Y no se piense que aquí tratamos solamente del interés del otro mundo, aquel que no se detiene en la superficie. Ve sin dificultad que él toca en todas las cuestiones vitales del mundo actual. ¿Quién habría pensado antaño que una rana danzando
en un plato al contacto con una cuchara de plata daría origen a un medio de comunicarnos en algunos segundos de un extremo al otro del planeta. Diría el rayo y produciría una luz parecida con la del sol. Paciencia, señores sarcásticos. De una mesa que danza podrá muy bien salir un gigante que ponga vuestros sarcasmos a un lado. Al paso que van las cosas, esto no comienza mal. Y lo firma Allan Kardec. Como hemos dicho, los golpes y los ruidos son las manifestaciones de efectos físicos más simples y más frecuentes, pero tenemos que tener cuidado y prudencia para no engañarnos, porque puede haber algún tipo de ilusión, porque hay una infinidad de causas naturales que pueden producir estos ruidos, estos golpes. Por ejemplo, el viento que silba y puede agitar un objeto, un cuerpo que se mueve por sí mismo y que nadie se dé cuenta de ello, un efecto acústico, un insecto, un animal escondido, incluso pues la gente que le gusta hacer bromas de mal gusto. Pero los ruidos espíritas, estos ruidos que son mediúnicos, presentan un carácter especial, porque tienen una intensidad y un timbre que, aunque son variados, son fácilmente reconocibles y no podemos confundirlos. Por ejemplo, los golpes que son fruto de una manifestación con el crujido, por ejemplo, de un estallido de la madera o el tic-tac de un reloj. Estos golpes, estos ruidos son normalmente golpes secos, unas veces leves, otras veces más fuertes. Son claros, pero son fácilmente distinguibles porque se repiten con una cierta regularidad. El medio más eficaz que nos señalan para la verificación de que realmente estamos ante un fenómeno de efectos físicos es la obediencia de ese fenómeno a la voluntad del que los está observando. Entonces, si los golpes se hubieran oído en un lugar determinado, si respondieran a esa intensidad que nos dicen, a un determinado número, o que incluso pudiera responder al pensamiento que el observador está teniendo, tenemos que reconocer en ellos una causa inteligente. Cuando la manifestación mediúnica se hace por medio de golpes, se llama tiptología. Y cuando los espíritus utilizan señales para comunicarse, lo denominamos sematología. Estas formas, ambas son formas primitivas de comunicación mediúnica, y para ello se establece un número de señales para las letras del alfabeto o para las palabras, pero lo que ocurre es que ese tipo de manifestaciones es muy lenta. Nos dice el libro de los médiums en el capítulo 11 sobre el lenguaje de los signos y de los golpes de la tiptología alfabética. Y nos vienen a decir que todos los medios son apropiados para este modo, para la tiptología, porque lo que se obtiene de estas comunicaciones son golpes, y la mayor parte de los medios con un poquito de ejercicio de entrenamiento lo pueden conseguir. Pero
que siempre, como nos habían mencionado anteriormente, tenemos que saber diferenciar entre los golpes o los fenómenos que son provocados y los que son provocados, tienen su origen en los espíritus, y los que son provocados por el propio hombre, pues con los fines que pueda tener, ¿no? Respecto del arrojar de objetos al poltergeist, lo que nos viene a decir el libro de los medios es que estas manifestaciones espontáneas no siempre se limitan a los ruidos y golpes, que muchas veces pueden arrojar objetos, generar estruendos, perturbaciones. Lo que estamos viendo en la foto es una tienda de antigüedades en Madrid que se llamaba El Baúl del Monje y que fue conocida durante los años 90 por ser foco de muchos fenómenos paranormales y de gran intensidad, como lo que estamos ahora viendo, que las personas están agachadas en la mesa porque empiezan las sillas a levantarse y a dar vueltas. En estos casos los muebles, varios tipos de objetos son derribados y son lanzados como si fueran proyectiles, van lanzando por la habitación, pueden romper ventanas y ese tipo de fenómeno de ninguna forma se puede atribuir a la ilusión, porque es físicamente comprobable. Se escuchan muchas voces algunas veces, ruido de platos que caen, pues cosas que se rompen. Y lo peor es que luego, cuando acuden otras personas a la casa, lo encuentran todo en calma y en orden. Y ya cuando salen vuelve otra vez el tumulto. En algunos casos esto puede generar verdaderos acosos a las personas que viven en las casas en las que ocurren estas manifestaciones. Hay un caso de 6 hermanas que vivían juntas y todas las mañanas encontraban sus ropas tiradas por la casa, rotas, cortadas en trozos, y aunque las guardaran bajo llave, pues seguían encontrándolas así. Pido perdón otra vez. Ya está, perdón otra vez. Pues estos fenómenos son generalmente llamados poltergeist, que es una palabra de origen alemán y que está compuesta por 2 vocábulos: polten, que es hacer ruido, y geist, que es espíritu. Así, poltergeist significa espíritu juguetón, desordenado, ruidoso, y esta denominación nació de la observación de estos fenómenos. El poltergeist surge en una casa o en un lugar donde hay una persona que ofrece determinada energía, fluidos ectoplásmicos, y que favorece el movimiento de los objetos. Produce ruidos, combustiones paranormales espontáneas, fenómenos de apport y otro tipo de fenómenos. La persona que
que provoca ese fenómeno, se le suele dar el nombre de epicentro. Y el hecho curioso es que en los fenómenos del poltergeist, cerca de un 35% de las manifestaciones producen la caída de piedras, es decir, las piedras son arrojadas contra paredes, ventanas, cristales, unas veces rompen tejas, otras causan daños, alcanzan personas y lo raro es eso, ¿no? Que cerca del 35% se dan con piedras. ¿Dónde encontrarán estas piedras? Dentro de la casa, desde luego, me imagino que no. Me imagino que estos ataques se harán desde fuera para adentro, en estos casos. Ernesto Bozano, que es un gran estudioso espírita, nos dice que los fenómenos del poltergeist comunes en Europa también eran conocidos por indígenas de diversas partes del mundo y que lo llamaban fenómeno de infestación. La palabra infestación, lo que nos dice Bozano, es que se refiere a lugares donde existen espíritus que provocan golpes, caídas de objeto, estruendos, y como también os decía el hecho curioso arriba, las infalibles pedradas. Respecto de las casas encantadas, nos dice el libro de los medios que las manifestaciones espontáneas en todos los tiempos se han producido y que la persistencia de algunos espíritus en dar muestras ostensibles de su presencia en ciertos lugares son el origen de la creencia y la existencia de los lugares encantados. En realidad, los espíritus que están aún muy apegados a las personas o a las cosas materiales, como hemos visto muchas veces, permanecen en determinados lugares durante un tiempo indefinido y algunas veces producen estos fenómenos de efectos físicos que causan tanto miedo y que tanto hemos visto en películas y en estas noticias sensacionalistas. Estos espíritus nosotros sabemos que al estar apegados a los lugares o a las personas no tienen por qué ser espíritus malos. Muchos de ellos frecuentan estos lugares, también no porque estén apegados a ello, pero porque van con el objeto de divertirse a costa de la reacción de las personas y de ver el miedo que pasa, pero no tienen ganas muchas veces de hacer daño. Sabemos que la mejor manera de apartar estos espíritus y que ellos dejen de provocar estos efectos que nos pueden asustar, o incluso a las personas que no conocen las pueden tener bastante preocupadas, y me imagino que vivir en una casa donde exista estos fenómenos causados por un espíritu que esté apegado no será agradable. Pero la manera de intentar que se vayan es intentar atraer a los buenos espíritus, intentar cambiar la vibración de la casa, orar por ellos y la situación se irá revirtiendo. Sabemos que el exorcismo y la limpieza de las casas y todo eso que algunas personas proponen, pues que eso no es efectivo. Hay una característica muy típica en los encantamientos y las manifestaciones de espíritus visibles en estas casas encantadas, es que muchas veces son hasta fotografiables. Vemos que se puede conseguir registrar la presencia de ellos. Los que hemos visto alguna vez en
estos reportajes de las casas encantadas, vemos que lo que nos viene a decir ahora, ¿no? Que normalmente irradian frío, algunas veces dan la impresión de estar rodeados por vapor de agua condensada o por un tipo de niebla, que estas apariciones la mayoría de las veces son frías, que dependiendo de la cantidad de ectoplasma que pueda contar el espíritu, puede incluso llegar a emitir sonidos vocales, gemir, llorar, hablar y hasta en alguna oportunidad comunicarse. El fenómeno del transporte de objetos, estos fenómenos son también denominados de aporto, que corresponde un objeto que viene de fuera hacia dentro de un recinto, y el asporti es cuando el objeto sale del recinto hacia afuera. El fenómeno de transporte, el espíritu que lo produce va a saturar el objeto con el fluido vital que saca del medium y otros fluidos que consiga para desintegrarlo, y a continuación los elementos atómicos que constituyen ese objeto van a ser reintegrados y entonces el objeto se materializa en un ambiente distinto. El fenómeno del transporte, los espíritus que lo provocan no son tan atrasados como los que hemos visto en los fenómenos del poltergeist. El transporte de objetos, hay una intención benévola del espíritu que lo produce, muchas veces por la propia naturaleza del objeto, que casi siempre son objetos graciosos que tienen algún tipo de significado, y por la forma delicada por la que son traídos, ¿no? Muchas veces traen flores, frutos, joyas, cosas que puedan tener algún sentido a la persona que esté observando, ¿no? El fenómeno del transporte no es tan raro, pero las condiciones para que se puedan producir son bastante difíciles de realizar. Cuando ocurren, cuando el espíritu encuentra un medium que le pueda suministrar los fluidos necesarios, que casi siempre son fluidos que le puedan dar la cantidad de ectoplasma para poder hacerlo, ¿no? Este tipo de transporte o de materialización ocurre casi siempre en la intimidad, porque esto, hacerlo en público, lo que nos vienen a decir es que las energías para la producción de este fenómeno son tan especiales que casi hacen imposible su ejercicio en público. Sí que se ha llegado a hacer, pero que es muy complicado, porque estos elementos son enérgicamente refractarios y paralizan los esfuerzos del espíritu, y con mayor razón la acción del medium. Es decir, las personas que están ahí van a terminar de alguna forma influyendo y refractando enérgicamente estos fluidos y un poco obstruyendo la acción del espíritu y obstruyendo también la acción del medium, ¿no? Desconcentrando, y todo lo que se hace en la intimidad se hace con más concentración.
con relación a la materialización de los espíritus, tiene la particularidad de que los espíritus se hacen visibles a todos los componentes de la reunión, independiente de poseer la mediunidad de la evidencia. Es decir, en la materialización los espíritus se hacen visibles y tangibles. Utilizan fluidos específicos, sobre todo el ectoplasma, que es liberado por el medium. El ectoplasma es una sustancia fluídica que emana del cuerpo de ciertos medios por los orificios naturales como la nariz y la boca, como estamos viendo en este caso, por la boca. El ectoplasma recibe diversas denominaciones. Hay autores que le llaman teleplasma, otros le llaman sustancia de la vitalidad, psicoplasma, y Allan Kardec también le ha denominado fluido periespírico. Las materializaciones pueden ser objetos, como los fenómenos de transporte, y como hemos visto, materializaciones de espíritus. André Luiz, en la obra Los dominios de la mediunidad, describe el ectoplasma como una pasta flexible semejante a una jalea viscosa y semilíquida, saliendo a través de los poros y con abundancia por los orificios naturales, particularmente de la boca, la nariz y los oídos, con elevado porcentaje, exteriorizándose igualmente del tórax y de las extremidades. También André Luiz nos dice que esta sustancia se caracteriza por un olor especial difícil de describirse, que resbala con movimientos rectilíneos, como estamos viendo como baja de la boca del medium, acumulándose en la parte inferior del organismo del medium, donde presenta el aspecto de una gran masa protoplásmica viva y palpitante. El color del ectoplasma es lechoso plateado y adquiere aspectos extremadamente variados, desde una forma rarefacta que lo mantiene invisible hasta el estadio sólido y organizado en estructuras complejas, tales como espíritus materializados, que reciben el nombre de agéneres ectoplásmicos. Entre estos dos extremos, es decir, de esta nube gaseosa hasta la materialización de espíritus, el ectoplasma puede pasar por estados diversos: gaseoso, plástico, en forma de copos de algodón, amorfo, lechoso. Y el ectoplasma no solo sirve para dar consistencia al perispíritu, también sirve en forma vaporosa para tornarlo visible. Se utiliza para tejer las vestiduras de las entidades espirituales materializadas, presentando diversos géneros como la lana, el algodón, la seda, los velos tupidos. Y nos dice que la materialización de los espíritus o de los objetos se utilizan 3 tipos de fluidos. El fluido A representa las fuerzas superiores y sutiles del plano espiritual. El ectoplasma, que es el B, es el fluido propiamente dicho del medium y de las personas que están allí asistiéndole. Y el tipo C de fluido es el constituido por energías tomadas de la naturaleza terrestre, como los vegetales, el agua, los minerales. Así, a modo de... Perdón, que me salta una diapositiva. Así, a modo de resumen, vamos a fijar los contenidos, ¿no? El aporte es una forma material, un objeto que ya existe, que tiene una historia,
que puede proceder de cualquier lugar del globo, y esta forma material, por la fuerza y la voluntad de un espíritu, es sustraída del lugar donde se encuentra para aparecer después en el lugar donde el espíritu desea que vaya. Para poder hacer esto, esa forma o ese objeto va a sufrir unos cambios moleculares que le van a hacer momentáneamente invisible, le va a desmaterializar y va a recobrar luego en otro lugar su textura inicial visible y palpable otra vez, ¿vale? Para realizar este aporte, el espíritu va a utilizar toda su fuerza de pensamiento, pero va a necesitar igualmente de la energía del medio. La materialización, contrariamente al aporte, no corresponde a un objeto que ya existe. Por lo tanto, este objeto es una creación del espíritu que lo va a hacer a partir de diferentes energías de las que va a necesitar para dar la forma que él quiere a los diferentes materiales. Entonces, aquí en este caso de la materialización, lo que hay es una creación pura. Se va a empezar desde el cero a hacer algo, un objeto que no existe. Pero al igual que el aporte, el espíritu también va a necesitar la energía del medio. Y también tenemos la ideoplastía, que a la inversa del aporte y la materialización, la ideoplastía procede del pensamiento del ser encarnado, impulsado y dirigido, meditado, reflexionado, y se va a tratar de enfocarlo para crear también algo palpable y tangible. En la historia del espiritismo, estos tres fenómenos fueron experimentados y estudiados por los investigadores y uno de los que estudió el tema de la ideoplastía fue Gustave Gelley, que nos dice que la ideoplastía es un mecanismo sutil, natural y divino, que cuando el espíritu piensa y cuando sabe pensar, puede dar todas las formas deseadas a su propia reflexión. Es así como el pensamiento, atributo esencial del espíritu, se proyecta en el espacio como energía viva proveniente de la inteligencia y el amor que hace justamente que seamos capaces, por el impulso dado por nuestro Padre Divino, de volvernos autores de un momento. La ideoplastía es, pues, la expresión del pensamiento impulsado y reflexionado con consecuencias físicas visibles y palpables. Tenemos aquí una breve historia de aportes que nos habla del rosario y el estuche. Y nos dice, aquí la historia de dos aportes vividos por Jacques Pecat y Michael Pantin, cofundadores de nuestra asociación, que en 1974, cuando se les presentaron fenómenos espontáneos de los que no tenían la menor idea, Jacques Pecat, autor del libro Al encuentro de los espíritus, relata en su obra esta primera manifestación. La escena ocurre en una mañana en plena luz, con motivo de las primeras experiencias de comunicación realizadas por Michael y Jacques. Súbitamente postrado, Michael tiene en los ojos una expresión de viva inquietud. Está como paralizado, con los ojos abiertos de par en par y ya no puede hablar. Sobre sus labios se forma una sustancia blanquecina, mientras confusamente aparece algo dorado que se exterioriza progresivamente de su boca. Por fin veo una pequeña cruz, pero para mí, gran estupefacción, la exteriorización es progresiva y continúa, y ya no es solo una cruz, sino todo un rosario de piedras rojas que sale lentamente de su boca.
Por un momento quedamos pasmados ante este objeto religioso que acaba de formarse en algunos instantes. A la mañana siguiente de esta primera experiencia, Michael y Jax asisten a un segundo aporte. Michael se encuentra en un idéntico estado de postración, aparece sobre sus labios una espuma blanquecina. Sospecho ahora el género del fenómeno que sobrevendrá, pero para mi gran asombro veo abrirse la boca. El objeto que comienzo a entrever tiene aspecto de ser demasiado grande para poder salir. Finalmente es expulsada una caja de nácar de forma cuadrada, con la particularidad de que su dimensión supera la de la boca abierta normalmente. Esta caja contiene el sello de un bisutero y parece ser el estuche del rosario recibido en la víspera. La explicación que sigue sobre la naturaleza de estos dos aportes se relata en el libro de Jacques Pecat. Los dos objetos, el rosario y su caja, no corresponden a creaciones materializadas, pues la inscripción incorporada en el estuche indica que estos objetos ya existían. En el fenómeno de aporte hay pues una forma de desmaterialización de los objetos en el entorno donde se encuentran y una rematerialización cerca del medio. En los casos que hemos vivido, la rematerialización de los objetos se opera a través del medium mismo. El objeto recobra su densidad al momento mismo en que sale de la boca de Michael. En todo caso, los espíritus utilizan el potencial energético del medium para conseguir la transformación provisional del material y su transporte en el espacio. Eso es lo que se llama aporte. Así podemos concluir que la realización de estos fenómenos espíritas siempre va a requerir una suma de muchas fuerzas y energías indispensables para esa materialización. También para el aporte, porque va a volver el objeto a ser rematerializado a través del medio, ¿no? El espíritu, por su voluntad y asistido por otros espíritus, va a emitir una energía psíquica radiante que va a actuar sobre la materia, la va a desmaterializar y así el objeto va a rematerializarlo en otro sitio y el espíritu va a actuar sobre la estructura molecular de este objeto con la ayuda de la energía, de la fuerza que le va a ofrecer el medio. Por otra parte, hay algo que juega en el uso de estas energías, que es el objetivo que tienen estas materializaciones. El objetivo último y final es aportar pruebas en cuanto a la supervivencia del alma. Todos estos estudios fueron hechos y estas experiencias fueron hechas en el siglo XIX y lo que van es permitir demostrar al hombre las posibilidades de la fuerza del pensamiento y la comunicación entre encarnados y desencarnados. Pero no podemos olvidar que estas materializaciones y estos aportes siempre son dones amorosos de la espiritualidad y un testimonio del sentimiento que nos une en ambos lados de la vida, ¿no? Y que la expansión del espiritismo algún día va a normalizar este tipo de situaciones y va a favorecer y normalizar la comunicación espírita. Os dejo la bibliografía que he utilizado